Pero Adelante, Roberto. primero que nada, pues agradecer a la invitación para la charla que vamos a tener ahorita. Es una charla muy interesante, sobre todo en la medida de que las circunstancias en las que se fue generando la teoría crítica son básicas para entender la coyuntura que estamos viendo actualmente y las posibilidades que hay para pues avanzar hacia la construcción de una concepción o por lo menos la aplicación de una concepción de la realidad que nos permita transformarla. Como decía el compañero Carlos, el objeto de cualquier, por lo menos para nosotros, el objeto de cualquier discusión de carácter teórico es la transformación de la realidad. En una coyuntura determinada tal vez es factible que no existan las fuerzas suficientes para lograrlo, pero incluso en esas circunstancias es importante poder avanzar hacia una reflexión precisa, en la medida de que, bueno, el futuro se construye desde ahora, ¿no? E incluso aquellos compañeros o compañeras que en un momento determinado dieron una lucha que no rindió frutos, ese esfuerzo, esa experiencia, incluso esa teoría se puede rescatar para las siguientes épocas y puede germinar, ¿no? Decía Hegel que todo lo real, todo lo racional se vuelve real y todo lo irracional se vuelve irreal. Si lo vemos desde el punto de vista marxista, esto implica que, bueno, es fundamental, por eso repetimos, el hecho de tener una reflexión correcta, que en un momento determinado se pueda convertir en fuerza material cuando las masas lo tomen para sí. Eso básicamente es clave para la teoría marxista. Y bueno, ¿no? Podríamos nosotros hablar de los pensadores de la época en que se fue generando la teoría crítica. Y yo creo que si ustedes no lo conocen, la teoría crítica se creó exactamente en la época en que Trotsky estaba luchando con el estalinismo, ¿no? Si nosotros analizamos los planteamientos que se desarrolló la teoría crítica y los comparamos con la lucha que dio Trotsky contra el estalinismo, sus planteamientos teóricos, nos daremos cuenta que, por un lado, la teoría crítica es popular actualmente, si lo ves relacionado con estos tiempos, es muy popular entre la burguesía, y los intelectuales y las universidades. Y obviamente el planteamiento de Trotsky no lo es. Pero si tú te preguntas cuáles puntos de vista permiten ahora actualmente a los revolucionarios de ahora actuar para incidir en la transformación de la realidad objetiva, pues obviamente los puntos de vista de Trotsky se yerguen de una forma inmensa y pues obviamente se empequeñece todo lo que planteaba la cuestión de la teoría crítica. No solo eso, sino que se convierten en obstáculos objetivos para poder avanzar hacia la transformación. Número uno, hacia la conformación de organizaciones que tengan la capacidad de transformar o incidir en transformar la realidad, no solamente del país, sino del entorno inmediato que viven, ¿sí? Y al mismo tiempo se generan elementos que luchan objetivamente contra aquellos que quieren transformar la realidad objetiva, ¿no? Eh, y forman parte del coro de la intelectualidad burguesa que llama a los revolucionarios a que dejen de estar molestando, que se dediquen a hacer vivir bien, a gozar de una sexualidad plena, a cuidar a los animalitos, etcétera, cosa que obviamente nadie dice que no, pero que no es el camino para transformar la realidad. Y bueno, dicho esto como introducción, pero voy a señalar algunos puntos que sí es importante que nosotros hagamos a un lado. Primero que nada, con respecto a la cuestión de la formación de la teoría crítica, tenemos que decir que se da en una fase histórica poco repetible, ¿no? En la historia de la humanidad. Para empezar, estamos hablando de la posguerra, el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando, pues bueno, Alemania vivía una situación de estrangulamiento económico y de crisis social bastante aguda. En ese proceso,
las contradicciones dentro de Alemania llevaban a que se fortaleciera un partido comunista de una manera bastante importante, y en torno al Partido Comunista se desarrollaran teóricos que reflexionaban y que retomaban las distintas teorías que estaban desarrollando en esos momentos y que estaban de moda para tratar de impulsar la, la realidad objetiva, ¿no? Eso, había, no dentro del Partido Comunista, pero sí en su entorno, una, una inquietud intelectual bastante profunda, bastante importante. Al mismo tiempo, en esta coyuntura veíamos cómo la derecha estaba creciendo, desarrollando fuerzas y organizaciones de golpeadores, la organización de los porros a nivel de partido, para darle una expresión que podamos comprender nosotros en esos momentos, ¿no? La organización de los porros a nivel de partido, señalando a los trabajadores mismos como el enemigo para poder sobrepasar o soportar la crisis económica que se vivía, la crisis social que se vivía en Alemania, ¿no? El fortalecimiento, el hecho de que la gran burguesía tomara al fascismo, a los nazis, como instrumentos o grupos de choque en contra de los trabajadores, era un asunto que paulatinamente estaba cobrando fuerza en el marco de la sociedad. Entonces tenemos estos elementos de la crisis de la capitalista, el estrangulamiento económico de Alemania, el fortalecimiento de las tendencias radicales tanto de izquierda como de derecha, el desarrollo de una intelectualidad bueno, los intelectuales siempre buscan aparecer como figuras neutrales, pero eran absorbidos por ambos bandos. Del lado de la derecha se fortalecían posiciones en torno a y bueno, también dentro de la izquierda, en torno a la crítica de la modernidad que provenía de la Ilustración, apelando a la cuestión de abandonar la, la Ilustración, ¿no? Las tradiciones del racionalismo de la Ilustración, apelando a la fuerza del poderoso, el construir tu propia moralidad y todo ese tipo de aspectos que fueron constituyendo la ideología del fascismo, ¿no? Y por otro lado, otra tendencia del lado de la izquierda que planteaba buscar alternativas, ¿no? Y hay que decir una cosa, hay una situación en la cual tú tienes que analizar que, que, que se daba un bloqueo de carácter ideológico y político. El tema del estalinismo que se estaba constituyendo en una fuerza reaccionaria. Era un proceso que se estaba desarrollando apenas, pero que ya en los 20 había tenido un efecto nefasto para poder avanzar hacia la transformación, hacia la revolución alemana, ¿no? Durante los 20 hubo 2 o 3 oportunidades para avanzar hacia la transformación social y el estalinismo bloqueó esas posibilidades por medio de algún tipo, ya sea por la vía de la omisión o por la vía de la absoluta traición, ¿no? De una u otra manera esta situación fue generando una especie de callejón sin salida para la intelectualidad. Hubo algunos que buscaron una posibilidad de ruptura, ¿no? En aquellos tiempos, gente como Wilhelm Reich y Erich Fromm, por ejemplo, que se orientaban un poco a vincular el marxismo con la cuestión de la teoría de Freud, generaron pues dentro del marco de la coyuntura pues puntos de vista de carácter muy original respecto a la cuestión de la represión, la incapacidad que tiene la juventud, que tienen los seres humanos para poder romper con la represión sexual en el marco del Ya pude capitalismo. ver. No solamente eso, sino que en el marco del capitalismo el aspecto de la represión sexual es un elemento de control, ¿no? Y de dominación. Interesante, aunque este punto de vista después se fue deformando en generaciones posteriores. Y bueno, en ese contexto se generó la escuela de Frankfurt, que fue fundada a principios de los 20 a partir de intelectuales judíos que tenían la característica más bien a partir de un gran magnate judío que tenía la peculiaridad de tener simpatías con la cuestión del socialismo. Entonces se genera la escuela de Frankfurt que está básicamente conformada por intelectuales judíos de familias muy ricas, muy poderosas,
que tenían conflictos para poder ingresar a sus miembros a la universidad. Entonces se constituye el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt como una especie de alternativa para que estos intelectuales pudieran avanzar. Estamos hablando de una época en que efectivamente el tema de la represión hacia los judíos es profunda, crece y una alternativa fue este instituto. Entonces, en ese contexto se publican textos de la época de la juventud de Marx, los manuscritos económico-filosóficos y la ideología alemana. Los manuscritos y la ideología alemana son textos, sobre todo los manuscritos, son textos que son básicos para la construcción del conocimiento de Marx, pero emplean aún todavía un lenguaje y unas imágenes heredadas de Hegel, ¿no? Hay que recordar que Marx parte de Hegel y lo transforma, más bien lo supera dialécticamente, ¿no? Y bueno, la ideología alemana, que la ideología alemana, si tú la comparas con los manuscritos, tiene una cierta contraposición en cuanto a algunos elementos conceptuales. Pero la ideología alemana constituye el primer documento escrito sobre el materialismo histórico, ¿no? Entonces tiene una serie de claves importantes, pero estos se publican hasta 1930. Y obviamente la escuela de Frankfurt empezó a desarrollar sus documentos a mediados de los 20 y obviamente paulatinamente sucedió que con el ascenso del fascismo, sus planteamientos se fueron girando más hacia un pesimismo, hacia la crítica, siendo consonantes con la tradición o con la moda que había en Alemania en estos tiempos, a una crítica hacia la ilustración, hacia el racionalismo, o incluso hacia el progreso. Entonces, este contexto es importante para explicar por qué había estas circunstancias, pero sí dificulta el hecho de justificar el hecho de las conclusiones que sacaron a partir de que, bueno, repito, antes de los 30 tú tenías la justificación de que, bueno, no se había publicado la ideología alemana, ¿sí? Lo único que se extendía eran las 11 tesis sobre Feuerbach, pero aún estas 11 tesis son un elemento teórico muy, muy trascendental para poder comprender la manera en que concebía Marx la realidad objetiva. Y es una situación, y todos esos elementos son cuestiones que la Escuela de Frankfurt termina confrontando, ¿no? En su afán por explicar el fracaso de la revolución, ¿no? Para ellos el fracaso de la revolución se encuentra en, en una incomprensión de cómo funciona el capitalismo y no ven el problema el factor objetivo que implicaba el estalinismo. Y eso obviamente pues, los lleva a sacar conclusiones erróneas. Las 11 tesis sobre Feuerbach son fundamentales. Es imprescindible que cualquier persona que quiera conocer el marxismo las conozca y aún más que conozca los textos de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que está en los anales franco-alemanes, la cuestión judía, la Sagrada Familia y obviamente la primera parte de la ideología alemana que se refiere a Feuerbach. Este es un proceso de lucha que tiene Marx respecto de Feuerbach y que solamente voy a citar dos o tres cosas que va a ser útiles para el debate. La primera cuestión es la primera tesis. Dice Marx, el defecto fundamental de todo materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensorialidad, bajo la forma de objeto de contemplación, pero no como actividad humana sensorial, no como práctica, no de modo subjetivo. La esencia del cristianismo solo considera la actitud teórica como auténticamente humana, mientras se la concibe y la fija práctica solo sobre la forma sustancialmente judaica de manifestarse. Por lo tanto, no comprende la importancia de la actuación revolucionaria teórico-práctica. Y aquí es el aspecto fundamental. No se trata de establecer una concepción materialista, sino de interpretar al sujeto, a la persona consciente, al ser cognitivo, como un elemento que transforma,
y ese proceso de transformación transforma al sujeto a sí mismo, ¿no? Hay un proceso de praxis que se tiene que interpretar de una forma revolucionaria. No se puede, en la siguiente tesis plantea que no se puede establecer el criterio de verdad a partir del debate de argumentos, sino de la capacidad que tienen esos argumentos para convertirse en acción práctica, ¿no? Es en el terreno de la realidad donde se tiene que reclamar la verdad o la falsedad de un argumento. Y el otro aspecto, el aspecto de la primordialidad del carácter de la capacidad humana para transformarse a sí mismo. La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y que la educación, por lo tanto, son modificados, que por medio de la educación son modificados a partir de distintas circunstancias, olvida que el hombre es capaz de transformar esas circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Obviamente significa que las circunstancias hacen a la conciencia, ¿sí? Pero el ser humano, a partir de la conciencia o del conocimiento de la realidad, puede transformar sus propias circunstancias de existencia y puede transformar su realidad objetiva. Es decir, el ser humano no es una víctima de la fatalidad histórica, ¿no? Y la historia no está escrita. La otra cosa fundamental, no hay un fin de la historia. Es la ruptura con Hegel. Hegel plantea que hay un fin, la unidad entre la idea que está deformada en forma de la realidad objetiva y que se va unificando en un proceso dialéctico, en un momento y el fin es cuando hay una unidad entre la realidad objetiva y la idea, ¿no? Es decir, cuando todos estamos en el seno del Señor, para decirlo en términos místicos. Entonces, Hegel plantea un fin, en su método tiene un fin, un límite, la identidad entre el objeto, la idea y la materialidad. La autoconciencia, en todo caso, es un proceso en el cual la materia avance hacia su realización con la idea, ¿no? Y obviamente en estos procesos hay procesos de ruptura, ¿no? Se les llama alienación, enajenación, en cuanto hay un proceso que no va en torno hacia la realización de la idea, sino que se va hacia la perdición. Es lo que le llama Hegel la irracionalidad. Lo irracional merece morir. Lo que no funciona, lo que no va en la lógica de la realización de la idea, debe morir, ¿no? Debe perecer. Y lo racional, lo que va en sentido sincrónico con la realización de la idea, eso se convierte en realidad objetiva. En ese sentido, bajo esa lógica hubo interpretación radical dentro de Alemania de esos tiempos, que se llamó los jóvenes hegelianos, que planteaban que ese proceso de avanzar hacia la realización de la idea puede permitir en un momento determinado que la reflexión teórica sea suficiente para avanzar hacia los objetivos de la emancipación de la sociedad, que la emancipación de la sociedad se retoma como un elemento necesario para pues, poder avanzar hacia el fin perfecto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ellos dicen, bueno, lo que necesitamos es reflexionar, tener ideas correctas, y estas ideas correctas se van a volver realidad. ¿Por qué? Porque la realidad, porque así es el proceso de progreso histórico, ¿no? Y obviamente, si tú comparas esto con el punto de vista de Marx, Marx rompe con ellos por esa circunstancia. Dice, no es necesario, no es suficiente más bien que tengas la razón. Puedes tener la razón, pero eso no va a convertir tu razón en realidad, no va a transformar nada. A no ser que esa razón, esa idea, esa filosofía se realice de forma práctica, ¿sí? Solamente, y eso es una lucha de seres humanos, no es para nada, desde ninguna circunstancia, una fatalidad, ¿sí? Por eso el marxismo se opone a la idea de que, bueno, el socialismo va a llegar y entonces hay que sentarse a ver cómo el socialismo se hace, ¿no? Porque el capitalismo está mal. Eso no es el punto de vista del marxismo.
Y este tipo de cuestiones son cuestiones que a la hora de debatir con la teoría crítica se convierten en elementos claves. Ahora bien, tengo que señalar eso porque lo tengo que comparar con lo que planteaban los camaradas de la escuela de Frankfurt. ¿Qué decir? Para a su descargo que eran tipos verdaderamente geniales o tipos brutales, ¿no? Unos intelectuales de gran calibre, ¿no? Herederos de la herencia teórica alemana del siglo XIX y que, bueno, las circunstancias y su origen de clase y las vicisitudes el marco histórico en el que se desarrollaban, pues los llevó, y el hecho de que no tuvieran una referencia marxista seria, los llevó obviamente hacia convertirse en marxistas de salón, marxistas pues de cátedra, que bueno, son muy buenos, dan clase y todo, y se acabó. Bueno, empezamos con los dos claves, elementos claves y los fundadores de la teoría, de la teoría crítica. Entonces, sí tengo que repetir algunos detalles sobre el estalinismo. El estalinismo es una forma deformada de combinación entre esquemas escolásticos de análisis, escolástica, es decir, de vinculación de todo con respecto de un ser supremo, y hegelianismo de una burdo, ¿no? En donde se asemeja la unificación o sea, los hegelianos creen que el fin de la historia está en la unificación de la idea con el objeto, o sea, cuando todos estemos con Dios, ¿no? Para los estalinistas, el fin de la historia es el Partido Comunista y la Unión Soviética, ¿no? Todo lo que no sea eso es herejía. Y ahí es una interpretación verdaderamente pues, religiosa, escolástica del marxismo. Entonces ahí no hay marxismo, ahí lo que hay son recetas mecanicistas combinadas con un esquema hegeliano peculiar, ¿no? Y ahora, eso sí lo tengo que decir porque pues esto es lo que critican muchos teóricos o lo que interpretan como marxista, muchos elementos de la teoría crítica, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, pues critican una cuestión que incluso Marx tal vez ni siquiera señaló. Ahora bien, pasando a la cuestión voy a tratar de ser concreto, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí los invito a que voy a señalar algunos textos que se pueden revisar, pero pero desde nuestro punto de vista es importante que tengamos una introducción a los mismos para que no caigamos en perdernos en el laberinto, ¿no? Ahora bien, eh, Adorno y Horkheimer producieron un texto clave que es un poco el resultado de sus conclusiones del proceso de la Segunda Guerra Mundial, que está vinculado con el tema de su escepticismo y su pesimismo respecto a los efectos de la ilustración, digo, los efectos del progreso, ¿no? Se llama Dialéctica de la Ilustración, que se publicó de forma conjunta en 1944. Ellos vinculan el tema del mito con la ciencia. La ilustración básicamente para ellos la ilustración es el reino de la ciencia, ¿no? Por encima de otros factores, el reino de las relaciones causales o el análisis de las relaciones causales de frente al mito, ¿no? Es decir, al misticismo y se inventa una realidad que no existe para poder vivir mejor poder entender el mundo que tienen enfrente por medio de una, una idea mística, ¿no? Y vinculan esa situación señalando que hay una tendencia, aunque la ciencia intentó destruir el mito, al final la ciencia se convierte también en mito, ¿no? Señalando obviamente identificando el desarrollo del fascismo con la consecuencia del progreso, ¿no? Y obviamente
hay un análisis que histórico con respecto de la vinculación del desarrollo de las ideas de la ilustración. No fueron las ideas de la ilustración las que llevaron a la construcción del fascismo. No fue el progreso, el desarrollo de la civilización occidental y de otros sectores de la conciencia humana o la vinculación de la técnica a la sociedad la que llevó al fascismo. Lo que llevó al fascismo fue la incapacidad de las direcciones de los trabajadores para tomar el poder en el periodo posterior de la Primera Guerra Mundial. Después que Lenin y Trotsky abrieron el camino, no hubo quien siguiera ese proceso y ese proceso se cortó, se abortó. Y lo hemos dicho muchas veces, la naturaleza repudia el vacío. Donde no hay una salida revolucionaria, hay una salida contrarrevolucionaria. Y eso Trotsky lo explicó de una forma muy precisa durante los 30, ¿no? Planteando necesariamente la necesidad de buscar una intervención que impidiera el desarrollo del fascismo, avanzar hasta la transformación social. El estallido de la crisis del 29 fue un efecto de ese proceso de deterioro que la misma burguesía había generado dentro de las propias sociedades. Pero no es, o sea, en suma, el ascenso del fascismo es producto de la lucha de clases del periodo de los 30 o del periodo de la posguerra. No es producto de una inexorable fatalidad que contiene el progreso o que contiene la ilustración. Entonces, para Marx, la ciencia era clave para la supremacía o para el dominio del hombre sobre la naturaleza. Y la ciencia es clave para superar el dominio del hombre por el hombre. No, desde nuestro punto de vista, el camino al que lleva el análisis, bueno, que llevó el análisis o el punto de vista de los fundadores de la teoría crítica, llevó a un callejón sin salida. Porque, ¿qué pasó después? El fascismo fue derrotado y ellos se encontraban en el marco de una realidad objetiva, bueno, en Estados Unidos especialmente, en donde su predicción apocalíptica no funcionó o no se cumplió. Entonces entraron a un sendero que llevaba a no a repudiar su punto de vista, sino a sostenerlo, vinculándolo con la imposibilidad de la realización de la revolución, ¿no? Y buscando uh, justificar su error por medio de avanzar en cuanto al mismo, ¿no? Es como cuando te metes en un camino equivocado que te lleva hacia el abismo y por no reconocer que has cometido un error, por no reconocer los elementos que te han llevado a ese lugar, continúas avanzando hacia el fin. Entonces, bueno, Adorno llegó al grado incluso de que cuando se llegó el movimiento estudiantil del 68, ordenó la, la, bueno, dicen que le dijo a Habermas que lo hiciera, ¿no? Que la entrada de la policía en el Instituto de Investigaciones Sociales que había sido ocupado por los estudiantes, ¿no? O sea, no hay nada, bueno, pues ese es un poco el corolario de ese tema. Entonces, Adorno avanza también pasados los años en cuanto a reflexionar con respecto a la alienación de las masas, ¿no? A las razones por las cuales las masas están subsumidas o dominadas por el sistema. Y él lo vincula con el tema que después va a desarrollar Habermas con el tema de su teoría de la comunicación, pero él lo que busca más bien es interpretar las claves que tiene la burguesía para poder establecer sus mecanismos de comunicación y construir hegemonías permanentes que mantengan encadenados a los trabajadores a su forma de estar. Es decir, totalmente así como imbéciles, ¿no? Como, como esa película de Bob Esponja, de que estaban unos tipos ahí con un casco y todos gritaban larga vida Plano. Más o menos así se imagina Adorno a los seres humanos en el capitalismo. No es
sin duda eh, eh, poco atractivo a esa opinión. Y tú puedes incluso condenarte a decir, bueno, es que los seres humanos están alienados, todos viven en su mundo, en su Matrix y todo este rollo, ¿no? Y bueno, no hay nada más que hacer. Pero el mismo Marx señala que el desarrollo de las fuerzas productivas genera los elementos para avanzar hacia una transformación social. Incluso en la época en que ellos estaban, si ustedes analizan los 40 y 50, que son los periodos posteriores de planteamientos teóricos de estos compañeros, de estos tipos, pues la televisión era, la radio y la televisión eran los únicos mecanismos de comunicación. Y lo que ellos decían parecía como la ley, no había quién ni cómo contestarles. Los marxistas, un periodiquito ahí pequeñito que trabajaban con hojitas y todo ese rollo, parecía que el poder de los medios de comunicación era absolutamente inconmensurable. Ha pasado los años, se han desarrollado las fuerzas productivas, por supuesto que sí, ha habido un progreso, por supuesto que sí. Ahorita voy a abundar más en este tema. Y el poder de los medios de comunicación no es tan grande como antes. Incluso el hecho que la reunión que tenemos ahorita es una muestra de que efectivamente podemos encontrar en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de las fuerzas productivas, elementos para avanzar hacia la transformación social, no como lo plantean los otros individuos. Wow, hay más cosas. Solo voy a señalar algunos puntos pequeños que ya podremos comentar ya posteriormente si quieren, si en alguna pregunta. Otro de los importantes teóricos de este grupo fue Herbert Marcuse, que desarrolló un poco la teoría de los puntos de vista de Erich Fromm y de Wilhelm Reich relacionados con el tema de la represión sexual. Y obviamente lo vinculó con la sustitución de la represión sexual, el hecho de la desviación mental o la sublimación de este aspecto al tema de la cuestión del goce, del disfrute de los bienes del capitalismo, una especie de sociedad de la opulencia, ¿no? Y Marcuse comete el error de confundir la situación de Estados Unidos en los 60s y 50s generalizando con el destino de la humanidad, ¿no? Y plantea el hecho de que pues obviamente los obreros ya valieron, no sirven para la revolución. Bueno, cree en la revolución y espera que haya un espacio de transformación, pero ese espacio se puede encontrar más bien en sectores que están al margen del sistema, que el sistema no los ha asimilado, que el sistema los repudia, como pueden ser pues el lumpen, algunos sectores juveniles, etcétera, etcétera. Marcuse no entiende el problema del estalinismo, incluso lo interpreta como un ejemplo de, este, de una sociedad postindustrial sin establecer una vinculación, una diferenciación de clase. Y finalmente termino con Habermas, y ya con eso acabo, porque Habermas tiene un planteamiento peculiar, porque ellos todos dicen parten de Marx y lo van a superar, ¿no? Lo van a superar. En el caso de Herbert Marcuse, no, no generó ninguna alternativa a sus críticas. Y el caso de Habermas establece dos críticas a Marx. Una está vinculada con la cuestión del cuestionamiento del punto de vista de la apreciación que tiene Marx sobre el trabajo y su capacidad de ser elemento emancipador. Para Habermas, el trabajo es un elemento alienador que genera la dominación. Para Habermas, tanto la concepción del trabajo de Marx como la cuestión de la teoría del valor de Marx generan una imposibilidad de poder establecer un análisis de la sociedad en su conjunto, porque él señala que para poder avanzar hacia un análisis social objetivo, se tienen que establecer los mecanismos por medio de los cuales la sociedad capitalista genera su dominación con respecto del conjunto. Y ese es el tema de la comunicación. Para romper con esa comunicación dominante se tiene que establecer una relación complementaria entre la racionalidad y los sujetos cognitivos instrumentales, según dice él. Es decir, la realidad entre la parte técnica, que es el proceso productivo en concreto, y la parte social, que es la vinculación con todos los elementos de la sociedad. Y crea, y bueno, termina planteando que se puede generar
un proceso que no genere dominación, un proceso democrático que permita que la transformación de la sociedad se dé por la vía de la integración sistémica y la integración social, no por la ruptura del sistema específico. Y le critica a Marx el hecho de que considere cerrado la posibilidad de que esta transformación se dé por medio de la comunicación, una comunicación democrática no dominante. Wow, tenía obviamente más cosas que comentar con respecto de Habermas y con respecto de Marcuse, pero en suma es básicamente esto, ¿no? Si tú ustedes analizan y con esto concluyo la situación, la vida actual, el desarrollo tecnológico, la irrupción de las fuerzas sociales, el hecho la, el, la crisis del capitalismo que vivimos actualmente, nos daremos cuenta que los elementos o los puntos de vista de Marx son superiores en términos reales a los planteamientos de aquellos que lo quisieron superar, porque analizaron una coyuntura histórica generalizándola, pensando que eso era lo inexorable. Y cuando nos damos cuenta que hay un proceso objetivo, como decía Marx en sus tesis sobre Feuerbach, el ser humano, la humanidad, es en su lucha dentro del marco de la sociedad civil, en el marco de la sociedad humana, como decía Marx, hay que trascender de la sociedad civil a la sociedad humana. La sociedad civil, la sociedad de clases. La sociedad humana es una sociedad en donde el objetivo de la vinculación entre el trabajo, entre la naturaleza, entre la vinculación con la técnica, es la cuestión de la armonía con el conjunto y el progreso global, ¿no? El ser humano a partir de la superación de la dominación del hombre por el hombre.